5 minutos que pasan de la hora 19, seguimos andando este viernes de 1 a la tarde a través de la 102.1 y estamos viviendo algunos momentos, tiempos nebulosos, inciertos, esto en términos políticos, ¿verdad? De cara, o por lo menos con miras a este 2025. Y cierto es que necesitamos como medios, pero fundamentalmente como sociedad, analizar, realizar esta reflexión acerca de nuestra política actual. Y qué mejor que hacerlo hoy con el doctor Rodolfo Martínez Llano. Él es ex legislador provincial y nacional, además es dirigente del PJ y lo tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, antes que nada, por felicitarlo por este nuevo espacio, por esta radio que no hace mucho hasta el aire, pero que todo lo que sume a la posibilidad de acercar a la gente las opiniones siempre es bienvenido en un marco de pluralidad, porque en definitiva es la gente la que debe formar su opinión respecto de los temas que están en la agenda diaria. Doctor, el motivo de este contacto es, como bien decíamos en la presentación, ¿no? Hacer un análisis de la política actual y, bueno, conocer fundamentalmente tu visión hoy de esta situación de la política y del PJ también en Corrientes y a nivel nacional. Bueno, importante porque la política en Corrientes este año creo que va a vivir un punto de inflexión en cuanto a cambio que se va a producir en las elecciones del mes de septiembre, elecciones que van a ser un mes después de las primarias y un mes antes de las elecciones generales, de manera que las elecciones de Corrientes van a estar en la vidriera del país y van a tener un efecto nacional sin duda. El que gane Corrientes va a tener de hecho un fuerte envión en lo que es la elección nacional. Y Corrientes presenta este año un escenario, digamos que bastante promisorio, en cuanto a que hay varios frentes en carrera, potencialmente digo, 4 o 5, y también el hecho de que nuestro sistema electoral, con doble vuelta, habilita a que, hay varias posibilidades que pueden darse para el resultado, que en el caso del justicialismo, que hace más de 50 años no es gobierno, creo que se le presenta una gran oportunidad en la medida en que pueda de alguna forma avanzar en su organización, en un discurso dirigido a los correntinos y bueno, de alguna manera levantando las banderas de los reclamos que los hombres y mujeres de esta tierra hacen respecto a la realidad, un poco alejándonos de lo que es el escenario nacional, porque esto es algo que habitualmente confunde a la gente y de lo que se trata justamente es que se vote pensando en Corrientes. Así que creo que en ese sentido, sin duda, la política nacional y provincial tiene un problema de fondo que pasa por la crisis de representación en función a que los partidos políticos hace más de 2 décadas que no están funcionando como corresponde. No me refiero solamente al PJ nacional, que hace 9 años que no tiene elecciones internas y 5 años que está intervenido, sino también al PJ nacional, que se ha convertido en una confederación de caciquejos provinciales en la que, digamos, no está funcionando orgánicamente como debiera y como supo funcionar en otros tiempos en los que habían conducciones nacionales fuertes y respetuosos de los distritos. Entonces, por ahí es difícil para los peronistas de Corrientes, que muchas veces se nos hace cargo de la situación que vivimos en Corrientes, pero la ausencia de una conducción política nacional y un funcionamiento, digamos, representativo y orgánico perjudica y mucho, porque así es que con las sucesivas intervenciones es como que en lugar de ayudar han perjudicado. Por eso no dudo en decir de que en este aspecto para el peronismo de Corrientes
ha sido auspiciosa la irrupción de Milei en la escena política nacional, porque ha posibilitado que se modifique la estructura de representación para las elecciones en Corrientes. Es decir, aparece un actor nuevo que yo lo veo como un aliado táctico del justicialismo, con la posibilidad de que en la segunda vuelta electoral se pueda confluir en un voto no oficialista. Usted viene siendo bastante crítico hacia el PJ a puertas adentro desde hace algún tiempo. Justamente también anticipaba de que iba a ocurrir esto que se dio en noviembre, de que finalmente no hayan unas internas tal como se las tenía previstas, de ir a elecciones me refiero. También se anticipa ya de que no va a ocurrir esto el 9 de marzo, sino más bien ya en abril, posiblemente. Y también en este sentido le quiero preguntar por qué considera que la intervención del Partido Justicialista en Corrientes nunca ha sido efectiva. No han sido efectivas porque han sido manipuladas desde Buenos Aires en función de intereses nacionales que nada tienen que ver con nuestra realidad en Corrientes y con los propios intereses del peronismo de Corrientes. Por eso es que yo la reconvención que hago acá a los dirigentes, que se supone que son nacionales, que yo dudo un poco de ese carácter en muchos de ellos, que no se metan con Corrientes a opinar, porque nuestra realidad es distinta. Es decir, yo lógicamente puedo compartir muchas de las críticas que se hacen al actual gobierno nacional, pero en Corrientes esto no es así. Es decir, nosotros tenemos que centrarnos en el objetivo, que es ganarle al gobierno. Entonces no tenemos que llevar confusión al electorado, sino al contrario, tratar de que aquellos sectores que no estén identificados con la continuidad del gobierno radical, bueno, trabajen ya mentalizados, porque nosotros tenemos que tener presente que esta es una elección en dos tiempos. En la primera vuelta solamente vamos a clasificar a los dos finalistas y la elección se va a definir en la segunda vuelta. En consecuencia, lo que tenemos que tratar, y ahí ya no influyen los dirigentes, los acuerdos ni nada, ahí lo que influye es la orientación emocional del voto, de manera que todos aquellos que en la primera vuelta no voten al candidato del gobierno, sin duda que van a votar por el que salga segundo. Y ahí está el desafío del justicialismo, que en la segunda vuelta podamos sumar a los espacios que no coincidieron con el oficialismo. Es decir, que a mí me gustaría que el candidato del PJ pueda generar la expectativa y la atención de todo el voto que no fue en la primera vuelta hacia el oficialismo. Y por eso es que yo hablo de aliados tácticos en el sector de Milei, que a mi criterio debemos tratar de que crezca, y del otro sector del radicalismo que vaya a participar. Es decir, que hoy por hoy, así como se ve el escenario político provincial, de pique hay 4 frentes electorales, y yo creo que hay la posibilidad siempre, de acuerdo a la forma como se ha hecho política en Corrientes, de que sectores de la izquierda, sectores que no se sienten contenidos, bueno, armen un quinto frente que siempre es determinante en una elección así. Fíjate vos que nosotros perdimos en su momento la capital, justamente porque hubieron un sector de Sonia López y algunos más que sacaron justamente los puntos 3 o 4 que faltaban como para poder mantener la capital. De manera que en este sentido, en política, vale lo que se tiene, pero más vale lo que falta por ahí. Por eso es que hay que ser inteligente. Esta carrera se va a ganar con organización y con estrategia, es decir, el resto, y con discurso, lógicamente, porque, bueno, eso va dentro de la estrategia, pero bueno, yo veo bien la cosa, veo mal el hecho de que vos decías, marzo no va a ser, abril, pero bueno, yo creo que ni aunque si sigue así la cosa, no veo un escenario de ordenamiento, es decir, que
y no comienza a ordenarse, y bueno, es como que el tiempo se va corriendo, y veo en la conducción nacional actual y la que no se está, digamos, en vías de instalarse, veo una ausencia de responsabilidad en lo que es asumir justamente la realidad de un distrito como Corrientes, en lo que sin duda no solamente los dos interventores, sino que las intervenciones políticas creo que han cumplido un ciclo. No vamos a estar, como se dice por ahí, en una jerga media vulgar, ¿no? Avivando giles, pero de lo que se pueda decir y lo que considera usted como estrategia política que tiene que adoptar el PJ para recuperar esa influencia en Corrientes, sobre todo ya pensando en un escenario de segunda vuelta en donde hay que seducir al electorado que por lo general no es la que vota al justicialismo. Por eso te decía que nosotros tenemos que trabajar en el discurso, no tanto hacia los votos que ya tenemos, ese piso electoral que creo que es el más sólido en cuanto a los pisos dentro del escenario general. Es decir, no hay partido político que tenga ese capital inmenso que es el voto cautivo del justicialismo. De lo que se trata es de, en un marco de realidad provincial, apuntar a crecer sobre el voto tradicionalmente conservador o que tradicionalmente no votó al justicialismo porque no vio en el justicialismo, digamos, una identificación con sus propios problemas diarios. Y de eso se trata, por eso te decía, el discurso es muy importante y por ahí yo veo a algunos compañeros que están atados al pasado y no han interpretado ni en el orden nacional ni en el orden provincial de que, como decía meses atrás el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alfred Kicillof, por decir nomás un nombre, hay que cambiar un poco la melodía, es decir, que si con esto venimos de alguna manera teniendo un techo electoral, sin duda, y a eso se suma que hemos cometido y debemos admitirlo y debemos reconocerlo y hacer la autocrítica que de alguna manera la sociedad vea que hay un propósito de enmendar errores, bueno, no hemos hecho las cosas bien y por eso es que hemos perdido el gobierno y por eso es que hoy si queremos resultados distintos a nivel nacional y a nivel provincial, debemos modificar las cosas para que lo que hagamos apunte a tener un resultado positivo. Bueno, usted anticipa al menos hasta 5 frentes electorales para el 2025. 4 y medio. 4 y medio, te diría. Lo tenemos. Hay algunos compañeros y algunos que por ahí andan y también incluso craneotecas de Buenos Aires que siempre existen porque creen que la alquimia electoral, la ingeniería electoral se arma desde la teoría y no de la práctica del territorio y de la idiosincrasia del votante peronista que por ahí, como pasó tradicionalmente, bueno, hay armados que se quieren hacer que van en contra de la propia realidad de nuestra provincia. Te digo esto porque hay compañeros por ahí que plantean ir detrás de una candidatura de un hombre de otro partido, incluso modifican arteramente la carta orgánica de manera ilegal, como la han hecho, admitiendo en un artículo que el candidato a gobernador puede ser un afiliado de otro partido. Es algo espantoso verdaderamente que bueno, que primero en la cuestión de forma, que la intervención no está facultada para modificar la carta orgánica, es lo mismo que el interventor federal venga y para normalizar la provincia modifique la Constitución. Y después vienen con el cuchillo bajo el poncho y tras bambalinas andan haciendo acuerdos de trastienda que no tienen que ver con nuestra propia realidad y con las posibilidades que tiene el justicialismo de pelear. ¿Por qué? Porque ustedes es un San Roque, por poner un ejemplo. El electorado que va a votar el día domingo, el segundo domingo de septiembre en que vamos a ir a la elección provincial,
y va a votar un voto emocional dirigido hacia un candidato peronista. Es decir, querer imponerle un candidato nos pasó ya en el 2001 y nos pasó de vuelta en el 2005. En el 2001, por responsabilidad de Menem y de Cristina Kirchner, de ambos paradójicamente, el justicialismo terminó sometiéndose a la derrota y bueno, y apoyando a un candidato de otro partido, el caso de Tato Romero Félix, el sello, porque el peronismo no en su conjunto no acompañó eso. Y en el 2005 ocurrió lo mismo, un acuerdo de superestructura para apoyar al candidato radical Arturo Colombi. ¿Qué pasó con eso? Eso repercutió en las distintas comunas de la provincia, porque al no estar la boleta 2 y los candidatos de identidad justicialista, llegamos a las elecciones del 2007, a las elecciones provinciales, con 32.000 votos en toda la provincia. Es decir, eso causa un daño presente y futuro porque se pierde la identidad del voto justicialista. El tema de las alianzas, me refiero. Yo creo que acá el momento impone una fuerte alianza hacia adentro del PJ. Esto nos daría la fuerza suficiente como para estar en la segunda vuelta, y si hay que pensar en alianzas, si las alianzas deben ser a nivel del Poder Ejecutivo Provincial una vez que ganemos. Es decir, que en este aspecto nosotros no podemos tampoco seguir regalando alegremente candidaturas electivas, como ha hecho el justicialismo en las elecciones, en las distintas elecciones últimas en las que se manejaron por el dedo de Buenos Aires. Sobre todo también en esta elección donde no va a haber mucho como para repartir, doctor, ¿verdad? Yo pongo a los aliados a resultado, es decir, que el sector de Massa, por ejemplo, que nosotros vamos a una interna que es del justicialismo. Los aliados, Massa hará su interna aparte, si es que va a estar o no va a estar, porque siempre suele ser bastante coqueto, digamos. También los otros sectores, ya no hablo de Cantero porque estaba cantado de que Cantero iba a terminar haciendo juego propio y va a terminar ahora con Colombi. Es decir, se llevan candidaturas que son del justicialismo y después hacen un juego independiente. Esto es lo que no debe pasar, porque además no necesita Emiliano Fernández, con todo se mueve mucho y todo, pero en definitiva es un radical K, tan K como el gobernador Zamora, que nunca sabemos a la hora de la verdad en Santiago del Estero dónde están sus legisladores. Paradójicamente, el Día de la Militancia, Cristina Kirchner lo festeja en una provincia que no es peronista, de la provincia de un radical K, bueno, que viene siendo aliado hasta ahí nomás, porque también en el gobierno de Macri negoció hasta la Embajada del Paraguay a cambio de los 6 diputados de Santiago del Estero y los senadores, y ahora en la última sesión 2 de sus legisladores, de sus diputados no estuvieron. Por eso le decía que a veces a la dirigencia nacional no le cae la ficha, y esto es lo que yo señalo, y lo señalo incluso en el más alto nivel del Partido Justicialista, que es que el justicialismo no puede ser un club de amigos, es decir, tiene que funcionar con una lógica como funcionaba hace muchos años, en tiempos en que Cafiero era presidente del partido, era gobernador de Buenos Aires. Sin embargo, cada miércoles estaba presente en las oficinas del PJ de la Avenida Callao y Santa Fe, y estaba presente todo el Consejo Nacional, y los temas se analizaban y se resolvían. El tema de Corrientes estuvo presente en varias reuniones del Consejo, de las que participamos, y bueno, se trataban las cuestiones, pero acá el PJ se convirtió en una, digamos, por un lado, una confederación de caciquejos provinciales, que cada uno se rasca para adentro, y por el otro lado, en emisor de comunicados, es decir, uno no ve, incluso decisiones de cambio de interventores y de todo se tomaron así, con la firma del presidente, se comunicaba todo con una absoluta falta de respeto hacia la dirigencia y la militancia en el caso de Corrientes. Usted citaba algunos nombres recién, pero bueno, Camau siempre quiere candidatearse para la gobernación, ahora también ya está prácticamente en camino a Cuba.
¿Quién de todos estos usted considera que posiblemente corone como candidato del justicialismo? Mira, yo primero a Camau lo separo un poco, porque Camau no ha venido teniendo una identificación con el partido, y de lo que se trata es de ganar, pero de ganar para el peronismo. Es decir, no podemos de alguna forma poner el esfuerzo y el trabajo militante de los compañeros en función de un proyecto en el que después de llegar, si llegamos, bueno, salgamos para cualquier lado. Las actitudes de Camau en estos últimos años han sido erráticas y hasta lesivas para el justicialismo. Yo no me gusta así expresarme de esta forma, pero hay que ser objetivo para los compañeros entiendan que hablar de justicialismo hoy no es hablar de Camau, sin perjuicio de que él tiene todo el derecho de abrir su propio espacio, de ir a la elección como hombre del peronismo cordobés, de buscar como está buscando su inserción en la Libertad Avanza, como están buscando otros también que por ahí no se sabe, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar por el justicialismo, para el justicialismo y con la posibilidad muy cierta de que el justicialismo pueda hacer gobierno en esta elección. Después el otro que me mencionaste, el intendente de Paso de los Libres, como a cualquier otro, yo no le pongo absolutamente bolilla negra a ningún compañero porque no soy nadie para hacerlo. Para eso están las elecciones internas, para que sean los afiliados peronistas los que digan quién es el que mejor los interpreta. O sea, pero para eso, lo que vengo también expresando acá, yo estoy en Buenos Aires, toda la semana estuve en Buenos Aires, y bueno, yo generalmente expreso no digo con vehemencia, pero con fuerza, firmeza, las posiciones que creo que son las válidas. Organizar la elección interna lleva cubrir una serie de pasos que no se han dado ni se piensan dar, por eso creo que esto a día de hoy es una parodia. Es lo que pasó con la interna nacional, que se hacía, que no se hacía. Cualquiera que tiene experiencia al ver un cronograma electoral se da cuenta si este cronograma electoral es para hacer una elección interna como Dios manda, o es simplemente para cumplir la formalidad de un acuerdo de superestructura que pueda ser homologado a través de un proceso electoral interno. Lo que se ha hecho en el orden nacional, como lo que plantean acá en Corrientes, es para cubrir la formalidad y para tratar de que a lo último y a las apuradas salga una lista que generalmente no convence ni a los dirigentes, ni al propio peronismo, ni a la base electoral de Corrientes. ¿Por qué te digo esto? Porque un cronograma electoral, cuando uno tiene experiencia, al solo mirarlo se da cuenta dónde está la trampa, y hay plazos que se deben cumplir que no están contemplados. Yo recuerdo, primero, me tocó participar de la interna Menem Cafiero en el 88, bueno, en su momento me dijo Menem, no va a poder organizar en 2 meses la provincia, aquí, allá. Bueno, no solamente ganamos en este caso a Cafiero, sino también a Julio Romero, que fue candidato a gobernador, porque yo llegué ya a la interna con la experiencia de ser apoderado junto a César Arias, frente al otro apoderado que era Corache, o sea, aprendí bastante. Y después ese aprendizaje lo profundicé en la elección contra Julio Romero, en las que las reglas de juego que no se dieron antes, se fueron dando en el marco de una desgastante lucha tribunalicia para lograr las garantías. Y así fue que fuimos logrando de a una todas las garantías necesarias para poder participar en la elección y ganar esa elección, que cuando fue planteada, en su momento, Vicente Joga, gobernador de Formosa, me dijo, ustedes van a ir, pero van a perder porque Julio Romero maneja el padrón, maneja la Junta Electoral y al juez federal. Bueno, con esas cosas fuimos haciendo lo que había que hacer y destruyendo uno a uno, y así fue que logramos que se designen veedores que acompañaron a las urnas a los en ese momento 67 municipios de la provincia. Las urnas fueron distribuidas y recolectadas con veedores, vinieron a la casa del partido que tenía custodia de Gendarmería Nacional
desde antes y durante el desarrollo del acto. Todo se hizo, digamos, con todos los recaudos. En los lugares de votación peleamos mucho, porque, bueno, don Julio hacía votar en estancias, en San Luis, allá en Santa Lucía, en Monteflorido, los pagos del dirigente Tito González, en Sauce también. Todo eso fue una lucha uno por uno. Por eso yo lo que estoy viendo, después en las elecciones sucesivas, yo le digo esto porque hay muchos compañeros que no tienen experiencias de interna y cómo se hace cuando hay que jugar fuerte. En las elecciones que nos tocó enfrentar a la poderosa estructura de Vicente Joga, que se instaló en Corrientes, fueron 2, también fuimos 1 a 1 consiguiendo todas las garantías en el juzgado federal. Y bueno, la distribución y la recolección de las urnas ya no las hizo la policía, sino las hizo el Correo Argentino, que a su vez informaba de los resultados, y a su vez el escrutinio definitivo se hizo una en el propio juzgado federal, o sea, las urnas volvieron al juzgado federal y en otra oportunidad volvieron al subsuelo del Correo. ¿Y esto por qué? Porque en las elecciones que se le ganó a Julio Romero se hicieron todos los recaudos con gendarmería y demás, pero estando las urnas en el partido, don Julio, que siempre era bastante, digamos, que tenía mucha cintura, y un hombre al que uno debe respetar, se entró por una banderola, violó las urnas, trató de modificar los resultados, y entonces eso nos llevó a que en las elecciones sucesivas, digamos, no, las urnas no pueden volver al juzgado, al partido, deben volver al juzgado o al correo. Y esto es lo que ahora hay que hacer simplemente. En el caso que optemos por una elección interna. O sea, el plan A es hacer una elección interna, pero de la A hasta la Z, con toda la garantía. Acá yo siempre dije, las garantías son la carta orgánica, el reglamento electoral, el cronograma electoral, la integración de la Junta Electoral, el lugar de funcionamiento de la Junta Electoral, la custodia sobre el lugar donde esté el funcionamiento de la documentación. Todas esas cosas, bueno, la intervención ha venido haciendo lo que quiso. Yo en la primera reunión que se hizo le dije vamos a acompañar la intervención para que se haga una buena elección interna, pero vamos a estar con el cuchillo en la panza. Yo te diría que al día de hoy el cuchillo se lo vamos de a poco haciendo sentir. Doctor, usted... Es decir, no somos ingenuos, más allá de que tenemos la particularidad de que hemos entendido y que algunas cuestiones por ahí no hay que mediatizarlas tantas. Por eso hoy yo estoy hablando acá con los amigos de San Roque, porque bueno, una cosa es hablar con una radio de San Roque, por ahí otra cosa es hablar con una radio así de alcance provincial. Entonces, y para San Roque es importante, porque si no hay una oferta electoral fuerte a nivel provincial, ocurre que por el efecto de arrastre de la boleta, si el PJ fuera en una lista chaí, una lista así no fuerte y potente, por el efecto arrastre lo liquida el intendente. Al que quiera ser intendente para ser reelegido o continuar siendo, con el caso de San Roque, mantener la intendencia, como nuevos que tenemos en este caso 13 o 15 comunas que se podrían ganar en la medida en que se haga un buen trabajo. ¿Y cómo lo ve hoy a la alianza acá local actualmente gobernante? Tendría que ganar, o sea, se tendría que meter mucho la pata como para no ganar. Yo siempre digo que cuando gana otro signo político es porque, teniendo el poder, es porque más que nada pierde el oficialismo. Y yo creo que en este sentido, en el caso de San Roque, más allá de estos problemas que hubieron últimamente, con problemas que suelen haber en los consejos deliberantes en cuanto a la conformación del número, están 4-3 ahí, entiendo el tema de los balances y demás, pero son cuestiones administrativas. La fortaleza está en la gestión, fueron años, creo estos 7 últimos años, la gente ha visto que San Roque ha ido para adelante, ha terminado de alguna manera con ese tiempo de
del ex intendente que durante muchos años signó la vida de San Roque, Peloso, la familia Peloso, digamos. Y bueno, de lo que se trata ahora es de hacer las cosas, no equivocarse en el candidato, que yo creo que va a ser Haddad, el hermano de Rulo. La lógica indica eso. Es un hombre que viene bien preparado, conoce de cerca no solamente la gestión, sino que también lo conocen a él. Y creo que la lógica dice que, salvo que se embarquen en una oferta electoral provincial que los tire para atrás, entiendo que San Roque debería seguir siendo peronista. Bueno, se lo tenía también al actual viceintendente como una figura potable para pelearle a la intendencia del año que viene por la alianza oficial gobernante hoy. Tengo conocimiento, sí, de que aparte de la edad hay dos. Por eso yo te digo, a veces opinar de afuera por ahí también, yo no quiero de alguna manera interferir en las decisiones políticas de los compañeros peronistas de San Roque. Sé que hay 3 candidatos potenciales, pero lo que yo veo de así en una visión rápida de afuera es qué candidato puede tener mejor traslado en cuanto a la gestión. Eso se mide, porque en este aspecto estamos trabajando en una encuesta a nivel provincial de una firma paraguaya que ha trabajado en Corrientes con mucho éxito desde hace más de 20 y pico de años, porque de lo que se trata es de que el cuestionario, la grilla de alguna forma de las cosas que uno quiere saber, sirvan como para armar la ingeniería electoral y tratar de no equivocarse en las candidaturas. Y una de las preguntas particularizadas, yo veo en este sentido que las encuestas en un 90% son un desastre, porque son encuestas armadas con grillas que no tienen que ver con lo que pueden permitir tomar las mejores decisiones. Y unas preguntas que hay que ver es, en tal localidad, cuál de los potenciales candidatos es el que tiene mejor efecto arrastre de la gestión actual. O sea, no pudiendo ser reelecto, cuál de los candidatos es el que está mejor parado ante la sociedad. Retomando al orden provincial. El problema en general es que muchas veces las ofertas nacionales o provinciales se trasladan a los municipios. Son pocos los lugares donde las elecciones se municipalizan, como fue en su momento Santo Tomé con el farisanismo y el antifarisanismo, como puede ser actualmente Virasoro, y como fue Mercedes con Semborain versus Ricardo Colombi. O sea, la gente cuando entra a votar en una elección provincial, por ahí no entra con el chip provincial o nacional. Y acá creo que de lo que se trata es de fortalecer, el discurso y a fortalecer la oferta municipal, como resguardo de lo que pueda ser una candidatura provincial a gobernador que a lo mejor no sea todo lo atractiva que debiera ser. Y en este sentido yo veo por ahí de que está aportando, se está moviendo en el marco provincial un dirigente, no diría nuevo, porque yo recuerdo allá por el fin de los 90 estaba cerca de la gestión de Sandoná en Montecaseros, ahora volvió a Montecaseros Otavi, pero también en ese sentido hay que tener presente que hay cosas que suman y cosas que restan. Doctor, usted decía hoy de que se avisoran 4 frentes y medio. Ya sabemos, Colombi se largó con todo, está en camino. Habrá que ver el gobierno a quién finalmente decide posicionar. Por el lado de Milei, ahí quien tiene chances podría ser Lisandro Almirón. Bueno, usted me decía que es muy posible también, quizás lo tienten Camao, que se siente muy cercano ahí. Del justicialismo habrá que esperar después de las internas, hay algunos nombres, y bueno,
después seguramente esos otros medios, que en ese medio ocuparían varios también, que están ahí aspirando, ¿verdad? Así es. Bueno, el sector de Milei, te vuelvo a decir, es un aliado táctico. Yo siempre digo que con Milei no hay que estar lejos, pero tampoco cerca, porque bueno, es un hombre muy particular. El esquema de trabajo y demás, como veo que funciona por ahí, digamos, hasta la propia gente que tiene muy cerca, de la noche a la mañana parece echado así con mala forma. Pero es una realidad y yo la saludo que así sea, porque si Massa hubiera ganado, íbamos directo a la derrota acá en Corrientes. Y el escenario que se iba a plantear iba a ser un escenario muy malo. Hoy estamos con grandes posibilidades de pelear el gobierno, que es lo que a los peronistas de Corrientes nos interesa verdaderamente. Una vez que ganemos Corrientes, bueno, ahí veremos el tema nacional, que hay mucho por delante por hacer. Yo lo decía el otro día, hablé cuando salió la candidatura de Cristina, yo le transmití a través de Guado de Pedro que yo no estaba de acuerdo con la candidatura, no me parecía que era lo mejor para este momento, pero yo no participé de esa puja porque pensé que nosotros necesitamos el apoyo de todos, es decir, Cristina es una dirigente importante de la provincia de Buenos Aires, que tiene que contribuir a que la provincia de Buenos Aires retenga el gobierno de la provincia, cosa que no es fácil, y tiene que ayudar a que el PJ Nacional ponga en carrera al mejor candidato. Ya que en este aspecto cada uno debe jugar su rol, y creo que en este aspecto lo que se haga va a ser muy importante para las posibilidades del justicialismo en el 2027. Hoy lo vemos muy fuerte a Milei. Las elecciones del 2025 yo entiendo que van a andar muy bien a nivel nacional, pero no me animaría a decir lo mismo de acá al 2027. Por eso es que el justicialismo debe hacer un trabajo hormiga, un trabajo serio, apuntando de alguna manera a la revancha que va a tener en el 2027, que de hecho no va a ser ni Cristina, no va a ser Massa, las caras visibles que pueda mostrar el justicialismo para una disputa a nivel nacional. Pero considera que esto de Cristina, el PJ Nacional, va a interferir en la política actual de Corrientes ahora para el 2025, sobre todo dentro del justicialismo. Es lo que yo vengo planteando acá en Buenos Aires, y lo planteo con mucha fuerza, marcando muy claramente el territorio, que no se les ocurra hacer cosas que no deben hacer. Si yo te decía que en el 2001 nosotros perdimos culpa a Cristina Kirchner y culpa a Carlos Menem. Ha sido una constante de que cuando hemos tenido el gobierno nacional peronista, los gobiernos nacionales lamentablemente no terminaron jugando todo lo bien que debieran haber jugado para asegurar el mejor resultado electoral. En 2001, por ejemplo, después de haber destituido al gobierno del Partido Nuevo, cosa que fue bastante traumático porque lo hicimos a pesar de la expresa oposición de Menem, no solamente lo destituimos, sino que terminó preso 3 años, 3 meses y 3 días, no solamente lo destituimos, sino que intervinimos la Municipalidad de Corrientes, mandamos a juicio político al Superior Tribunal, a 14 jueces provinciales, a 2 ministros del Poder Ejecutivo y hasta el jefe de policía. En mi carácter de presidente de la Cámara lo arresté por 60 días en la comisaría quinta. Pero bueno, esas cosas se hacen desde el ejercicio del poder y en el marco de una estrategia. Eso fue en el 91, en el 99, en el 2001 Menem, que quedó con la sangre en el ojo, nos pedía que digamos que lo pongamos a Tato de candidato, una fórmula Tato menemista que para él era invencible y nos mostraban encuestas y demás. Entonces, desandar el camino recorrido, pasar de que el Partido Nuevo era el que teníamos que vencer para volver al Partido Nuevo apoyado con el voto justicialista era algo horrible. Bueno, Menem no pudo doblegarnos en el ámbito del Consejo Provincial, después de varias reuniones siempre no lograba mayoría como para avanzar en ese sentido, entonces nos intervino el partido y nos impuso
la fórmula Tato Romero Félix Machado, fórmula lógicamente a la que un sector del justicialismo le dijimos que no, y peleamos y enfrentamos y llevamos el voto justicialista en lo que era la grieta de ese momento, que era Tato antitato. Logramos que el justicialismo se encolumne en hacerle ganar la elección a Colombia, que era el mal menor en ese momento. Bueno, te decía, también era responsabilidad de Cristina Kirchner, porque siendo en el 2001 yo diputado de la Nación, presenté un proyecto para extender la intervención federal por 2 años más, porque consideraba que el 2001 no era la fecha para ir a una disputa electoral provincial, porque estaba claro entonces ya que se venía un gobierno justicialista, dado que lo que se venía haciendo a nivel de, digamos, del PJ nacional apuntaba a la elección de Ramón Puerta como presidente del Senado, que en un armado que iba a terminar con la candidatura de Duhalde. Y yo pensaba que era mejor enfrentar la elección con, digamos, con un apoyo de esa estructura que estaba conociendo la realidad de Corrientes. Bueno, Cristina es bastante en ese sentido obcecada. Bueno, ella se opuso en el marco del debate en la Cámara de Diputados, era presidente de la Comisión de Legislación General, o de Asuntos Constitucionales, mejor dicho, y bueno, hizo que ese proyecto no salga, y así fue que votamos a las apuradas en el 2001 y casi le dimos de vuelta el gobierno a Tato. También decía recién usted la posibilidad de que el justicialismo lidere una propuesta propia a la gobernación. Esto, ¿cómo habilita la posibilidad de una alianza con otros partidos? Por supuesto, no negociando la cabeza de la alianza, ¿verdad? Lógicamente, mira, esto es la posibilidad que lidere. De hecho, la lidera, es decir, más allá, a mí cuando me hablan de unidad, yo pregunto cuál es el problema, si la unidad está en la base del sentimiento del voto peronista, que más allá de la actitud de algunos dirigentes, no se mantiene firme, es decir, y por eso te decía que el voto peronista es un voto cautivo, una base muy fuerte, y te diría que hoy está en la segunda vuelta, salvo que seamos muy burros. Así que, y creo que la política de alianzas en este aspecto debe cambiar, es decir, nosotros tenemos que apuntar a un gobierno justicialista, sumar los partidos que se puedan sumar, que son los partidos que no van a estar con el oficialismo, y plantear, jugar a los premios, es decir, que darle lugar a los socios en el futuro gobierno para que trabajen con empeño y decisión en sumar la mayor cantidad de votos en la primera vuelta electoral, y después en la segunda, te vuelvo a decir, ya la alianza, más que con partidos, con dirigentes, es la alianza con la gente. El que no votó en la primera vuelta al candidato del gobierno, en la segunda vuelta le vota en contra. Y ahí es lo que nosotros tenemos que estar, es decir, el candidato peronista tiene que estar en el área chica para meter el gol, o sea, para llevarse el pozo. Y, lógicamente, tratar de superar en votos al sector de Colombia y al sector de la Libertad Avanza, cosa que me pareciera que no sería difícil. Es decir, no es una cosa inimaginable, al contrario, la lógica dice que pero eso lo vamos a ver en un tiempo más, a través de las comprobaciones profesionales de quienes hacen ese trabajo, que son los encuestadores, porque uno puede tener una percepción intuitiva, y a veces los entornos, las cosas cambian. Por ahí yo veo que Colombia se mueve mucho y demás, anda por la provincia con gran empeño, con la sangre en el ojo, que es una gran motivación de alguna forma, pero yo no sé si la base electoral y la realidad de Corrientes del 2025
es la misma que la del 2001, cuando él llegó en una circunstancia muy particular, porque era ganar Tato o ganar Colombia, y la gente, yo creo que en ese momento votó para que no vuelva Tato, y es lo que nosotros también en el PJ Nacional tenemos que también tener presente, tenemos que ya pensar en un candidato a presidente de la Nación que tenga la actitud y el perfil para que en la segunda vuelta pueda captar el voto no peronista. Por eso es que yo en este aspecto descarto, más allá de que no veo que tengan esa intención, descarto a Cristina Kirchner o a Massa porque son dirigentes que tienen un alto nivel de rechazo, así como en el caso de Cristina tiene una base importante, o sea, tiene un voto en la provincia de Buenos Aires que es importante todavía, y ese voto para una elección presidencial es importante. Y nosotros tenemos que tener en este aspecto muy presente la modificación que hubo en cuanto al sistema electoral con la boleta única a nivel nacional. Eso va a tener una gran importancia en el año 2025. Doctor, usted decía hoy que hay algunos dirigentes que se siguen aferrando al pasado, y también escuchamos a algunos especialistas hoy decir que la agenda política la está marcando la sociedad, pero en este también, medio de todo esto, tuvimos un caso muy triste en la provincia de Corrientes, el caso de Logan. ¿Qué tanto va a incidir esto para la política también en las elecciones del año que viene? Yo creo que por ahí, si uno ve una encuesta nacional de todo el país, ve que a nivel país el caso Logan lo ha hundido a Valdés a los últimos lugares, más allá de que es un dirigente poco conocido a nivel nacional, pero los que lo conocen le facturan y muy fuerte el caso Logan. En Corrientes, sin duda, va a producir un efecto, pero yo creo que no va a ser lo que muchos piensan, porque el voto correntino es un voto muy, de alguna forma particular, la idiosincrasia en el voto. Yo recuerdo cuando fue, por ejemplo, el caso de la muerte dudosa de González Moreno, Hernán González Moreno, entre la primera y la segunda vuelta electoral. Había la duda de si suspender o no las elecciones, la segunda vuelta, y en este caso el encuestador paraguayo que estaba trabajando acá en Corrientes, él me dijo, la elección está definida, la posterguen o no la posterguen, va a perder por 25 puntos el caso del gobierno. Y esto es así, es como que en Corrientes los efectos políticos fuertes tardan en entrar, en llegar, o sea que el caso Logan no le va a producir, a mi criterio, pero puedo estar equivocado, el daño que produce. Creo que en ese sentido el gobierno está sufriendo mucho más desgaste y daño por esta actitud dentro del propio gobierno y dentro del radicalismo. En ese aspecto lo de Colombia tiene un efecto muy fuerte respecto, digamos, al oficialismo provincial. ¿Ve un gobierno desgastado entonces? Lógicamente es un gobierno que está lejos del 70% que pudo tener, como en su momento cuando en las elecciones del 97, cuando parecía que el justicialismo no volvía más porque Tato había sacado el 72% de los votos. Bueno, nosotros que competimos, yo fui diputado provincial por la minoría, en 6 meses estuvimos a la presidencia de la Cámara de Diputados, iniciamos un proceso y al año Tato era historia, es decir que hay que, digamos, aprender el mensaje de Eva Perón, esa fuerza movilizadora, ese empeño militante que tenía de pelear, así fue como estando preso el entonces coronel Perón, bueno, movilizó al pueblo en realmente una gesta histórica que fue la del 17 de octubre, y en ese tiempo no habían redes sociales, no había la televisión, digamos, no existía como medio de comunicación masivo,
Sin embargo, estaba la espontaneidad de gente que no era llevada, sino que espontáneamente fue a expresar un sentimiento, que es el sentimiento de un gran movimiento nacional como es el justicialismo, que muchas veces por ahí, a mí no me preocupa mucho por ahí el tema del PJ, así, digamos, como estructura jurídica o política, porque muchas veces en los partidos, y es como en los clubes de fútbol, como en los sindicatos y demás, tenemos grupos dominantes que es como que tratan de mantener la franquicia, el uso de la franquicia, y por eso también es cierto, y que lo digo y lo dije en esta semana acá en Buenos Aires, a mí no me preocupa cuando hablan de que como que la judicialización sea un trauma, no, para nada. Cuando los grupos dominantes actúan de esa manera, la judicialización es lo que permite desatar el nudo, es decir, romper con esas barreras, o sea que no hay que tener complejo, y si hay que apretar el botón rojo, hay que apretarlo como lo apretamos en 2 o 3 oportunidades en Corrientes, cuando llega el momento en que se imponen decisiones fuertes. Doctor, sin dudas ha sido una charla muy rica, muy interesante y como la esperábamos. Estamos ya prácticamente sobre el final de nuestro programa de hoy viernes y por eso le queremos pedir un mensaje para los dirigentes, para los militantes, tanto del PJ y como así también ya para aquellos que vamos a ir seduciendo para el 2025 y hablarles de la importancia de esta unidad para finalizar. Yo generalmente los mensajes lo doy no solamente a los compañeros, sino particularmente a los no compañeros, porque he tenido la suerte de poder generar, digamos, y entender el cumplimiento de la palabra empeñada, tener códigos en política, respeto por el adversario cuando han respetado, y creo que eso es un valor fundamental. Entonces a los amigos y amigas de San Roque, que tenemos que trabajar para que en el 2025 Corrientes se integre de alguna forma a la onda de crecimiento que no han tenido, como ha tenido Formosa, Misiones o el Chaco. Para eso hace falta gobiernos pujantes que como dice el presidente y sin ánimo de alguna manera de acercarnos, ni mucho menos, que la vean. Acá hay un nuevo fenómeno que es sobre las formas de hacer política. Yo creo que ahí es donde Milei le ha encontrado la vuelta de trabajar sobre lo que quiere la gente y piensa la gente, y muchas veces lo que él dice, que muchos lo tienen por loco, yo creo que más se hace el loco para tratar de llegar con el mensaje disruptivo, diciendo lo que la gente quiere escuchar. El pueblo quiere pan, circo y sangre. Es decir, que en este sentido él produce golpes de efecto que por ahí se diluyen rápidamente en el tiempo, pero eso es lo que le ha permitido, a través de su presencia permanente en las redes, bueno, generar una base que hoy es sólida, que no sé si durará o no durará. Yo creo que hay fenómenos que se diluyen en el tiempo, y yo creo que para el peronismo no ha habido nada mejor que esta irrupción de Milei, para el peronismo de Corrientes, y también para el propio PJ Nacional, porque ha generado un nuevo escenario. Es decir, la política venía mal en el justicialismo y en todos los partidos, y por eso está la irrupción de un fenómeno de estas características, que a partir de su presencia va a haber un futuro distinto. Tenemos que acomodarnos con inteligencia a ese futuro. Creo que va a ser importante. El mensaje fundamentalmente para los compañeros peronistas es un mensaje de lucha, de fe, de esperanza. Trabajar para lo que decía el general, que la organización vence al tiempo, y él era un gran estratega, un hombre de autoridad, pero que ejercía la autoridad de forma distinta a Cristina, a quien yo siempre le digo, porque con Cristina tengo un trato de par a par, porque hemos compartido la banca de diputados, la banca en la Convención Nacional, somos del mismo año, del mismo mes, de manera que tengo la amplia libertad de decirle. Yo creo que ella hace política de manera distinta a la que hacía el general. El general partía de la base de que hay que persuadir a la gente, no imponer las cosas. Creo que es el gran desafío que va a tener
en la conducción del Partido Justicialista, que debe entender de que debe funcionar no como un club de amigos, sino como un partido político con participación y con representación de todos. Seguramente más adelante volveremos a seguir analizando la política y sobre todo porque usted ya lo anticipó lo de noviembre, pasó, está anticipando lo que pueda ocurrir el año que viene, así que cerca a la fecha vamos a ir nuevamente conversando, doctor. Muchas gracias por este contacto. Con mucho gusto y un cordial saludo a todos los amigos y amigas del San Roque. Un abrazo y que tenga buena noche.